Hola, hola, Dal. Hola, buenos días. Hola, Marisa, buen día. Ahí también veo algunas caras conocidas. ¿Cómo estás? Daniel, Valesca, Gonzalo, Bienvenido. Nicolás. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar un par de minutitos para que empiece a entrar la gente. Hola, Alan, ¿qué tal? Consuelo. Fernando, ¿cómo te va? Veo que sigue entrando más gente. José Rodríguez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Andrés. Un gusto tenerte acá. Hola, Fernanda. Buen día. Vamos a dar un par de minutitos para que se termine de unir más personas y ya comenzamos. Hola, Cintia, buen día. Buen día, Andrés. Un gusto tenerte acá. Hola, Fernando. Hola, Matías. Buen día para ti también. Vamos a dar un minutito más. 10:05, comenzamos. Hola, Nicolás. Buen día. Hola, Michelle. Buen día. Ya, un poquitito más. Ya comenzamos. Bueno, posibilidades. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan el día de hoy. Espero hayan tenido una excelente mañana, que hayan llegado con mucho ánimo de participar el día de hoy. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar Diversidad en Números, Medición y Monitoreo como herramienta de cambio por una cultura inclusiva. Mi nombre es Cristian Romero, yo soy analista de innovación social de Proyecto Impacto, quienes, esta vez junto a Synerlink, han facilitado este espacio para que podamos explorar cómo la gestión estratégica de la diversidad, la equidad y también de la inclusión puede impactar positivamente en sus empresas. Ahí se me ayudan un poquito con la lámina, por favor. Mientras esperamos que lleguen ahí las personas que se siguen sumando, les quería recordar el programa que tenemos el día de hoy.
Vamos a comenzar por la presentación facilitada por Pablo Sepúlveda, ¿no es cierto? Diversidad en números, y luego José Luis Tapia nos va a estar hablando sobre los cambios de paradigma y también de los desafíos que trae consigo la gestión de la diversidad, la equidad y la inclusión al interior de las empresas. Muchas gracias. Quiero agradecer también ahí a todas las personas que se están uniendo, desearles un muy buen día. Las y los invito a ponerse cómodos, cómodas. Vamos a dar unos últimos minutos para esperar a quienes recién se conectan. Quiero adelantarles también que al finalizar las exposiciones vamos a tener una ronda de preguntas, aunque de todas maneras, obviamente, si lo desean, pueden ir dejándonos también sus dudas, sus comentarios, sus consultas en el chat. Vamos a dar un par de minutitos para que se sume más gente. Ahí veo más caras también. Hola Jaime, hola Facundo, Isidro, ¿cómo están? Hola Cristian, buen día. Buen día. Veo también ahí a Marisol, Jimena, Maximiliano, buen día. Marjorie, María Jesús, Nicolás, Buen día, Cristian. buen día. Hola Marisol, ¿qué tal? Bueno, ahí, si comunicaciones me da el vamos, comenzamos nomás. Entonces ya, me parece que estamos listos para poder comenzar. Quisiera presentar antes que todo, ¿no es cierto?, a nuestro primer relator. Me ayudan ahí también con la lámina, por favor. Él es Pablo Sepúlveda, quien hoy por hoy se desempeña como gerente del área de innovación social de Proyecto Impacto. Él es psicólogo organizacional y también es máster en desarrollo sostenible de la Universidad de Sussex, quien nos va a estar presentando el día de hoy la ponencia de diversidad en números, en donde profundizará en cómo es posible utilizar la medición y también el monitoreo como una herramienta de cambio para el desarrollo de una cultura organizacional inclusiva. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Cris, por la presentación, también la introducción. Y nada, pues qué gusto poder estar hoy conversando sobre este tema que me imagino que a todos nos motiva, nos apasiona, nos entretiene y de alguna manera es lo que nos trae acá. Entonces, hoy voy a estar contándoles sobre una de las cosas que puede parecer quizá más básica para cualquier organización que está avanzando en la gestión de la diversidad, la equidad y la inclusión, pero que en realidad hemos visto nosotros que muchas veces las empresas partimos sin una brújula muy clara, navegando también hacia un destino a veces no tan claro. Entonces nosotros lo que queremos transmitir con esta presentación es la importancia de una buena gestión del tema, que sea por una parte planificada, que sea también eficiente, que sea estratégica. Y en realidad nosotros no es que entendamos que la medición, el monitoreo y los números en general vayan a ser el fondo de la cuestión, sino que tenemos que entenderlo más bien como un medio para hacerlo bien y dando pasos sobre seguro, ¿ya? Entonces, para comenzar, aunque estoy seguro que muchas de las personas que están acá presentes saben mucho sobre el tema, nunca está de más partir por la base y volver a hacernos la pregunta de por qué las empresas deben gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Entonces, tenemos primero que en los últimos años hemos visto que la evidencia ha crecido muchísimo para dar sustento a la idea de que las empresas más diversas, con una cultura que refuerce la equidad también, la inclusión, la pertenencia también, por supuesto, están logrando mejores resultados. Y tanto es así que hoy en día la opinión de los líderes empresariales en general es que este es un tema altamente estratégico, como lo muestra también la famosa encuesta anual de a CEOs que hace la consultora Price todos los años. Y además, el mercado de la diversidad, la equidad y la inclusión ha venido en súper fuerte crecimiento y incluso se estima que se va a más de duplicar hacia el año 2026. Entonces los invito a que revisemos un poco de esta evidencia. En primer lugar, tenemos que se ha encontrado que aumenta el rendimiento del equipo, hay mejores decisiones, la colaboración y la colaboración también en las empresas, donde un mayor porcentaje de su personal se siente incluido. Tenemos también que se ha encontrado que aumenta la confianza por una parte, la apertura en la comunicación, que a su vez también esto incide en una mayor satisfacción laboral,
un sentimiento de inclusión, identificación con el grupo y también intercambio de ideas. Incluso se ha encontrado que las empresas con equipos diversos están logrando mejores ingresos provenientes de la venta de productos o servicios con atributos innovadores. Y continuando, además se suma eh, la capacidad de tomar decisiones más rápidas en empresas más diversas. Y también, por otra parte, que las empresas con mayor diversidad en los puestos de mayor jerarquía tienen también una probabilidad más alta de tener mejores retornos económicos que la media de su sector. Y por último, se ha hablado también harto de la mayor capacidad que tienen las empresas de retener talento diverso. Entonces, vemos finalmente que la evidencia es abundante, es súper variada también, resaltando los beneficios de avanzar en la inclusión. Pero sabemos también al mismo tiempo que eh, todavía persisten muchísimas brechas para los distintos grupos de especial protección. Entonces, estas brechas van tanto en oportunidades de participación en el mundo laboral, en brechas salariales, en brechas en las condiciones laborales, situaciones de discriminación persistente también. Entonces, si hoy en día eh, tenemos la evidencia de los beneficios de incluir a estos grupos y comunidades, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está deteniendo para avanzar más decididamente? Nosotros creemos que parte del problema tiene que ver con una dificultad en la gestión. Nosotros vemos que como todo tema incipiente, quizá pasa lo mismo cuando hablamos de un tema como sostenibilidad. Entonces, estos temas aún no han sido adoptados de forma tan decisiva, tan estratégica en las organizaciones. Entonces, lo que resta de mi presentación va a estar orientado a ir ofreciendo algunas pistas que espero que sean útiles, algunas ideas, algunas metodologías, para que podamos ir juntos avanzando en este sentido. Entonces, continuando, quizá la pregunta evidente que tenemos en este punto es cómo hacemos para que la inclusión sea un tema más estratégico en las organizaciones. Nosotros creemos que a través de la medición y una toma de decisiones basada en datos va a constituir una base sólida para poder avanzar en este sentido. Entonces, ¿por qué medir? ¿Por qué quizá incluso nos debería importar medir? Bueno, lo que pasa en la realidad es que hoy en día en las empresas, nada pasa a no ser que tengamos una métrica asociada. Eso debemos reconocerlo. Y debemos entender también que el medir en este caso vamos a entenderlo como un sinónimo de valorar. De alguna manera va a significar darle importancia a algo. Entonces, lo que nos va a permitir tener datos finalmente es ser eficientes orientando ciertas decisiones y saber si efectivamente vamos avanzando en el camino correcto. Bueno, y en la realidad, eh, para muchas organizaciones el medir, nosotros sabemos que es algo que no es lo que estén pensando quizá en el día, tampoco haciendo en el día a día, y la verdad es que puede resultar en algunos casos bastante difícil. Y probablemente quizás muchas ya han avanzado en esta temática, logrado identificar alguna de la principal información demográfica que muchas veces se necesita, eh, el porcentaje calcular el porcentaje de trabajadoras mujeres, de personas con discapacidad quizá, pero lo que usualmente no pasa es una mayor profundización a partir de esto, entender dónde existen ciertas discrepancias, como por ejemplo comparar lo que pasa en el área de marketing versus el área de tecnología, el área de desarrollo, o cómo le van a los distintos grupos demográficos a lo largo de todo mi proceso de selección. Entonces, para ir ilustrando el cómo se va integrando la capacidad de medición y la toma de decisiones basada en datos, vamos a ir apoyándonos en un esquema recogido, en este caso, de un manual de gestión de la diversidad y la inclusión que es de Acción Empresa, que nos parece bastante útil. Aquí se nos propone, está en la web también por si acaso si quieren buscarlo, y nos propone distintas etapas del proceso que en la realidad deberíamos entenderlo como un proceso cíclico, ¿ya? Entonces partamos revisando la primera, vamos a revisar etapa por etapa. Entonces, el objetivo de esta primera etapa, que se llama gobernanza, va a ser el comprometerse. Es donde de alguna manera se están sentando las bases y se define la arquitectura de lo que queremos lograr en materia de diversidad y inclusión. Quizá, pero incluso más importante que comprometerse de manera general, va a ser importante que vamos a tener un compromiso con ciertos focos específicos, ciertas prioridades que se definen en la organización.
Y para facilitar el proceso, es importante que en esta etapa se puedan hacer ciertas definiciones de qué vamos a entender por inclusión y los objetivos también generales de qué es lo que queremos lograr. Entonces, para esta etapa deberíamos considerar que sería un error súper importante si estamos avanzando y nos damos cuenta que todavía no tenemos un compromiso claro, que todavía la diversidad, la equidad e inclusión no se entiende como una prioridad estratégica. Eso es un error completamente para esta etapa. Entonces, respecto a este compromiso, me gustaría mostrarles este esquema, que también, bueno, esto es propuesto por la guía de los benchmarks globales para la diversidad, la equidad e inclusión. A nosotros nos gusta mucho porque nos invita a entender que las personas y las organizaciones nos aproximamos a estos temas y otros temas, pero en este caso, estos enfoques eh, nos ayudan a construir una narrativa, una justificación de lo que vamos haciendo. ¿Ya? Entonces son enfoques de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, estos enfoques pueden ir desde el compliance o cumplimiento legal, eso puede ser nuestro motivo, ¿cierto? Puede haber también algunos que van desde la justicia social, quizá más desde la lógica del activismo. También podría relacionarse con la necesidad de que las personas sean más competentes en diversidad, equidad e inclusión, que quizás es algo muy importante para nuestra industria, un diferenciador quizás. También podría relacionarse con la necesidad de estar honrando la dignidad, quizá más desde un enfoque de derechos humanos. Y, por supuesto, quizá el más frecuente y el principal que, por supuesto, abordamos en este webinar es el que tiene que ver con la mejora continua del desempeño de la organización, ese motor de crecimiento, de ir haciendo las cosas bien y planificadas. Entonces, lo que quiero transmitir es que no hay una forma única de empujar estos temas. Más bien, deberíamos estar entendiendo que eh, tenemos que pensar las distintas posibilidades que podemos ir articulando para darle sentido a nuestro mensaje. Lo importante es ir explicitando desde dónde vamos actuando, de dónde estamos comunicando, porque esto finalmente es lo que nos permite la conexión. Eh, y quizás esto se podría traducir en que finalmente yo me comunico de una forma bien distinta hacia mis distintos grupos de interés, a los trabajadores, al directorio, mis clientes, posibles candidatos, etc. Vamos a seguir entonces con nuestro ciclo. Vamos a avanzar hacia la etapa de diagnóstico, donde el objetivo aquí va a ser entender. Pero entender que precisamente vamos a estar buscando entender cuál es el estado actual de la organización en materia de diversidad. Da lo mismo donde esté parado, pero el estado actual de diversidad, equidad e inclusión, en los focos, por supuesto, prioridades que uno definió en la etapa anterior. Entonces, uno de los objetivos que usualmente se trazan las organizaciones en esta etapa es lograr desarrollar o quizá actualizar incluso un mapa de diversidad que existe en este momento en la empresa. Y también puede ser interesante que las empresas puedan definir cuál es el nivel de madurez de las prácticas que impulsan la diversidad, la equidad e inclusión que se han desarrollado. Entonces acá uno se da cuenta que hay algunos aspectos que son mucho más fáciles de medir y otros que quizá pueden ser mucho más invisibles, complejos, subjetivos, y por lo mismo uno debería estar considerando siempre distintas técnicas de levantamiento de información que vayan a incluir lo cuantitativo y lo cualitativo también. Entonces, antes de pasar directamente a la medición, deberíamos preguntarnos qué es lo que necesitamos para hacer un buen diagnóstico. Me gustaría aquí aportar algunos pasos que creo que pueden resultar útiles eh, antes de avanzar decididamente hasta esto. El primer paso deberíamos entender qué va a ser definir. ¿Cuáles son los conceptos claves que vamos a utilizar? Tener definiciones operacionales de ellos. Entonces, ¿qué vamos a entender por inclusión? ¿Qué significa tener equipos de trabajo diversos? Entonces, estas definiciones, además de servirnos como una especie de glosario, también van a constituir una definición de principios éticos que tenemos. De alguna manera define la posición que tenemos en la empresa frente a una determinada problemática. ¿Ya? Entonces eso también es súper clave que lo veamos desde esa arista. Y este paso va a permitir luego el siguiente paso, operacionalizar las definiciones y convertirlas en indicadores. Estos indicadores deben ser, por una parte, exhaustivos, es decir, que miden la totalidad del concepto que nos interesa, y por otra parte también deben ser excluyentes, que de alguna manera no se intersectan, no se cruzan entre sí, que no estén midiendo lo mismo, o que tampoco que un mismo indicador
esté abarcando dos aspectos a la vez, lo que obviamente estaría generando un conflicto. Ahora entonces, cuando uno se casa con una metodología de levantamiento y hasta el tipo de variable que vamos a estar utilizando, podríamos hacer una encuesta, por ejemplo, o entrevistas semiestructuradas, o usar una metodología mixta si creemos que de esa forma somos más exhaustivos en el proceso. Y por último, quizá el paso más importante de esta fase es el análisis de los datos, por supuesto. Si tenemos datos cuantitativos, probablemente vamos a utilizar un análisis estadístico que puede ser más sofisticado, más simple, pero en otros casos también podríamos necesitar hacer un análisis de contenido, que si tenemos un data cualitativo. Entonces, ahora me gustaría sugerir algunas ideas para los procesos de medición. Entonces, en primer lugar, respecto a la medición de la diversidad, vamos a tomar una definición sugerida por la OIT. Aquí se entiende que la diversidad en el trabajo se refiere a las similitudes y diferencias que existen entre las personas y que pueden repercutir en las oportunidades y resultados del empleo y la empresa. La diversidad se refiere no solo a similitudes y diferencias vinculadas a las características personales, sino también a las similitudes y diferencias como los valores, los estilos de trabajo, las responsabilidades de cuidado, los niveles jerárquicos y las funciones laborales. Cada persona tiene múltiples grupos con los que se identifica y que pueden cambiar con el tiempo, lo que puede influir y modificar sus oportunidades de empleo y sus resultados. Entonces, lo que se nos está señalando acá es la complejidad de las distintas dimensiones que podemos considerar. Entonces, frente a esta complejidad, nos resulta, creo que puede ser valioso, un esquema que sugieren los autores Gardenbach y Rowe, donde se subdivide la diversidad en 4 grandes dimensiones que nos puede ayudar a entenderla de una forma más completa, más multidimensional también. Entonces, la dimensión más interna es la que tiene que ver con la personalidad. ¿Ya? Esta tiene que ver, incluye temas como el carácter, la inteligencia y otros. Luego, más afuera, tenemos la dimensión interna, donde se incluye el género, la edad, la etnia, orientación sexual y otros. Posteriormente, tenemos la dimensión externa, donde se considera el estado civil, el lenguaje, el nivel de educación, nivel de ingresos y otros. Y por último, el que aparece acá, la dimensión corporativa, donde podemos encontrar temas como el cargo, el departamento donde pertenece la persona o área, el tipo de contrato y otros. Finalmente, cuando armamos un mapa de diversidad, que podríamos estar considerando una buena estructura considerando distintas dimensiones. Entonces, antes de avanzar concretamente a la medición, deberíamos estar también haciéndonos algunas preguntas relevantes. Lo primero es, ¿qué vamos a medir? Acá nuevamente tenemos que volver al inicio, lo que definimos que es nuestro compromiso, y eso nos puede orientar, por supuesto, en este proceso. También deberíamos hacernos la pregunta de qué información tenemos disponible. Eso también es súper relevante porque esto podría significarnos ahorrarnos quizá un dolor de cabeza más adelante y aquí tenemos que tener claro qué hay y qué no hay. Y si es que hay, ¿dónde está? ¿En qué calidad está? ¿Podemos confiar en esa data? ¿Está completa esa data? Son preguntas relevantes. Y por último, también, ¿qué vamos a ser capaces de gestionar? Es fundamental aquí que los esfuerzos de medición estén súper balanceados y que con las capacidades que tenemos realmente de ejecutar esos proyectos. Tenemos las manos realmente, y no solamente porque analizar la data requiere de harto esfuerzo, de harto tiempo también, sino que también debemos ser súper cuidadosos de las expectativas que vamos generando cuando medimos algo, porque es un mensaje potente de que quizá vamos a estar avanzando en una temática y tenemos que ser conscientes de ello. Ya. Entonces, ahora medir la inclusión es una historia distinta. Aquí vamos a partir de la base también de otra propuesta de la OIT para tener una definición operacional de la inclusión, que dice que se alcanza la inclusión cuando los individuos experimentan un equilibrio entre el sentido de pertenencia por una parte, que aquí se entiende como desarrollar y mantener un fuerte sentimiento de aceptación y conexiones y relaciones estables con los demás, y por otra parte, la individuación, que es ser visto, comprendido y valorado como individuo sin tener que ocultar o adaptar aspectos de uno mismo para poder encajar. Entonces, para que veamos aplicados algunos de estos pasos que revisamos anteriormente para hacer un buen diagnóstico, vamos a ver un ejemplo según este mismo documento de la OIT
a partir de la definición operacional de inclusión, donde se está proponiendo la forma en que se está operacionalizando este concepto. Entonces, revisemos. Ya. Entonces, en este esquema podemos ver que en la columna de la izquierda se está desglosando la inclusión en tres dimensiones, que son, por una parte, la experiencia general de inclusión, la experiencia de factores que contribuyen a la inclusión y al sentido de pertenencia, experiencia de los beneficios de la inclusión. Entonces se nos señala que no solamente es súper importante que las personas experimenten esta inclusión, los beneficios directamente y no solamente en un nivel general en la empresa. Eh, entonces tomemos una de las dimensiones, la segunda, por ejemplo. Vemos que entonces la columna del medio se desglosa a su vez en tres indicadores, que son el respeto y sentido de pertenencia, apoyo al desempeño y desarrollo y recompensas. Estos indicadores, a su vez, se van a operacionalizar a través de las preguntas que pueden ver en la columna de la derecha, que en este caso se incluyeron en el diseño del instrumento para levantar la data que se usó finalmente en este instrumento propuesto en el documento de la OIT. Eh, entonces pasemos ahora, este es un ejercicio bien útil, bien práctico, cómo se hace una operacionalización en toda la etapa. Entonces, pasemos ahora a la tercera etapa de nuestro ciclo. Esta etapa es el plan de acción, donde aquí a partir del análisis que hicimos en la etapa anterior, deberíamos estar trazando la ruta hacia adelante. Entonces, sobre este plan de acción, deberíamos considerar primero la definición de un foco claro, para lo cual podemos orientarnos con la definición que hayamos hecho inicialmente al establecer nuestro compromiso respecto a temas de diversidad, equidad e inclusión. Y quizá otras fuentes son nuestra estrategia de sostenibilidad, por supuesto, nos puede servir los valores corporativos, y quizá el más importante que siempre debemos considerar, por supuesto, son las brechas que hayamos detectado en el diagnóstico. Eh, Posteriormente, vamos a estar creando nuestra estrategia, donde estamos definiendo cuáles son los objetivos, metas claras, precisas, alcanzables, por supuesto, metas SMART, que algunos conocerán esa metodología, plazos e iniciativas que nos van a ayudar a avanzar. Y por último, debemos asegurar contar con los recursos, tanto humanos, personas, y por supuesto materiales para ejecutar nuestra estrategia y así asegurarnos que es posible hacer. Aquí nuevamente una propuesta de los benchmarks globales de la diversidad, equidad e inclusión nos ofrece una forma útil para entender las distintas áreas que puede abarcar nuestro plan de mejora, áreas de mejora. Entonces, el modelo propone por una parte un área interna que se refiere a todas las acciones que ayudan a atraer y retener talento a lo largo de todo el ciclo de vida del empleado. Tenemos también un área externa que nos muestra áreas de mejora de acción enfocadas hacia la comunidad a través de nuestros productos o servicios, el marketing ético, la cadena de suministro, es decir, los proveedores, etc. Tenemos también un área de mejora que tiene que ver, que se llama fundacional, que aquí se refiere al refuerzo del propósito, la misión, la visión y de la idea de cómo la diversidad, la equidad y la inclusión están efectivamente impulsando la estrategia corporativa. Y muy importantemente, tenemos finalmente el grupo puente, que se refiere a las buenas prácticas que nos ayudan a alinear a la organización y darle coherencia a todo lo que estamos haciendo en materia de diversidad, equidad e inclusión. Y precisamente en este grupo, según este modelo, es donde se incluye todo lo que tiene que ver con la medición y la evaluación. Así de importante se considera aquí. Entonces, eh, aunque no tenemos tiempo para revisar muy en detalle, vamos a ver algunas cosas de este modelo que también nos sugiere una visión acerca de los distintos niveles de madurez observados en las empresas respecto a a las prácticas de diversidad, equidad e inclusión, en este caso sobre la evaluación, medición e investigación. Entonces, esto va desde el nivel inactivo y termina en las mejores prácticas, que en este caso es cuando hablamos de medición. Se menciona eh, algunas cosas que, por ejemplo, que las evaluaciones son profundas, las evaluaciones son regulares, por departamento y además, muy importantemente, se integran a la estrategia. Entonces, lo que nos propone finalmente este modelo es que la mejor práctica es que realmente las mediciones guíen las decisiones que vamos teniendo en diversidad, equidad e inclusión en nuestra organización.
Entonces, por último, pasando a última etapa de nuestro ciclo, la etapa de seguimiento va a tener el objetivo de establecer un sistema de monitoreo de progreso en diversidad, equidad e inclusión. Entonces, algunos pasos prácticos que podemos sugerir. Primero, la recopilación de información de los medios de verificación son finalmente las fuentes que nos proveen de data, las fuentes de dónde vamos a estar recopilando información, instrumentos, planillas, etcétera, que nos van a servir y que obviamente deben estar actualizados y que verifiquen esa información. Luego, vamos a tener el cálculo, los cálculos asociados, que obviamente vamos a tener indicadores, y efectivamente vamos a estar con eso calculando qué tan cerca, qué tan lejos estamos de nuestras metas que nos propusimos en nuestro plan de acción. Vamos a tener también con eso la capacidad de identificar cuáles fueron los facilitadores y obstaculizadores del proceso. Si es que lanzamos una encuesta en diversidad, equidad e inclusión, queríamos obtener quizá un 50% de representación del personal y efectivamente quizá tuvimos solamente un 20%, entonces podemos detectar que quizá deberíamos, quizá a la gente le costó responder porque quizá no estaba familiarizada con los conceptos, no estaba sensibilizada, quizá nos damos cuenta en ese proceso que deberíamos haber hecho una capacitación previa, por ejemplo. Entonces, con esto finalmente, ¿qué es lo que uno hace? Es que actualiza, modifica el plan. Efectivamente, con esto, esto debe ser recursivo, debe ser cíclico. Así uno va volviendo siempre y este proceso constantemente es en la ejecución de nuestro plan de acción. Eh, y para ir cerrando, y darle paso al José, que va a estar ahí también presentándonos algo muy interesante, voy solamente a hacer algunas recomendaciones finales que me parecen relevantes para estas distintas etapas. Lo primero es que deberíamos enfocarnos siempre y comprometernos con prioridades. Es, como dije antes, es súper importante que no podemos hacer todo, ¿ya? Hay cosas que van a ser prioritarias y que la organización se puede comprometer. Ahí es donde es importante que lo hagamos bien, que lo gestionemos bien. Y en ese mismo sentido, deberíamos estar pensando dónde estamos hoy en día. Ya las mediciones deben ser enfocadas en dónde estamos hoy en día y solamente ahí podemos definir dónde queremos ir. Para el plan de acción también debería tener ciertas prioridades acotadas, ¿ya? Lo importante es que seamos capaces de medir efectivamente lo que estamos haciendo. Nosotros podríamos tener una infinidad de iniciativas, pero si no somos capaces de medir, podemos realmente estar tropezando en muchos sentidos. Y por último, el seguimiento constante va a ser también una herramienta para la accountability, para ser responsable. Es imposible que solamente un área se haga responsable de todo esto, todo debe ser a nivel organizacional y eso es una forma también de ir comprometiendo a distintos equipos. Así que eso, gracias por su atención y qué gusto poder conversar más. Espero las preguntas después, me encantaría seguir hablando sobre esto. Oh, gracias, Pablo, a ti por esta interesante presentación, la clara explicación también de cada una de las etapas del ciclo de la gestión de la diversidad e inclusión que son súper importantes. Ahí también, como decía Pablo, aprovecho de recordar que al final de las exposiciones vamos a tener una ronda de preguntas. Ahí vamos a estar respondiendo todas las consultas que vayan surgiendo. Por el momento, como les decía también anteriormente, pueden irnos las dejando en el chat. Cualquier consulta, duda, comentario que vaya surgiendo en el camino. Ahora quisiera dar paso a nuestra segunda y última presentación del día. Para ello nos acompaña José Luis Tapia, quien se desempeña como gerente de gestión de postulantes, diversidad, equidad e inclusión en Sinnerlink. Él es doctorado en Ciencias Sociales, magíster en Administración de Recursos Humanos, apasionado por el desarrollo del talento y la educación, con 17 años de experiencia en recursos humanos y también en docencia, fomentando entornos equitativos e inclusivos. José Luis nos va a estar comentando sobre el cambio de paradigma y sobre los nuevos desafíos que existen en torno a la gestión, obviamente, de la diversidad, la equidad y la inclusión. Adelante, José Luis. Hola a todos y a todas, bienvenidos. Vamos a la segunda parte y un poco repasando lo que ya nos entregó Pablo en cuanto a los conocimientos. Ya entendemos que no existe una única forma de poder gestionar la diversidad e inclusión en las empresas, todos se manejan de manera distinta, y ya entendemos entonces que existe un diagnóstico inicial que debemos realizar siempre. Existen las metas, el plan de acción, indicadores, los pasos de recursos humanos y toda la estrategia del seguimiento. Por lo tanto, ahora lo que nos convoca es principalmente ver cómo se realiza la estrategia en la implementación, sobre todo en la dinámica de los recursos humanos. Vamos entonces.
Técnicamente, al momento de generar todo lo que se realiza con respecto al cambio de paradigma y los nuevos desafíos de la diversidad e inclusión, se gestionan básicamente porque hoy en día las empresas trabajan con distintas personas. Y ya nos mencionó Pablo anteriormente que existe un mapa justamente de diagnóstico en donde nosotros podemos ir revisando la posibilidad de poder revisar en la interna cómo está compuesto nuestro personal. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que justamente la diversidad ya está inserta dentro de la organización hace mucho tiempo y nosotros debemos hacernos responsables de cómo cambiar los paradigmas, hacer un plan de acción, establecer metas e incorporar todo lo que tiene que ver con la diversidad e inclusión dentro de la estrategia de la empresa. Pablo, no tengo el control para dar paso a la siguiente lámina. Si me ayudas ahí, gracias. Justamente debemos entender entonces de que hoy en día existen derechos de las personas y es de ahí la importancia de establecer toda esta dinámica de diversidad, equidad e inclusión. No vamos a ahondar mucho en los artículos, pero existe un artículo que es el principal, que es el número 1, que todos nacemos libres, iguales en dignidad y en derechos. Y eso también se internaliza en el trabajo. Este principio de igualdad nos permite que el lugar de trabajo y el establecimiento de las dinámicas dentro de los equipos de trabajo deben darse con igualdad de condiciones y oportunidades. Por lo tanto, debemos incorporar sí o sí en la dinámica organizacional el derecho a la igualdad, el derecho libre a poder ejercer en dignidad y justamente generar ambientes inclusivos donde la exclusión y la discriminación por sexo, edad, religión, etnia no exista. ¿Bien? Dicho esto, Pablo, sigo sin... Tú me ayudas entonces. Bien, vamos a llevar esto justamente a los números respectivos. Vamos entonces con la siguiente lámina. Desde ahí, cada persona también nace libre de poder elegir dónde, cuándo y cómo trabajar. Eso es súper importante saberlo, porque hoy en día las oportunidades laborales existen para todos y todas. Por lo tanto, es probable de que hoy en día en las empresas tengamos personal inclusivo, tengamos personas diversas dentro de la organización y debemos hacernos responsables. ¿Cómo se hace responsable? Como ya Pablo nos mencionó, haciendo un diagnóstico, generando un mapa dentro de lo que es la diversidad e inclusión para poder generar planes de acción, integrarlos dentro de nuestra política, crear procesos, crear procedimientos, crear métodos de trabajo. Por lo tanto, es súper importante en esa etapa generar un diagnóstico y entender de que justamente todas las personas nacemos libres y tenemos derechos como también deberes que respetar. La siguiente. Desde ahí, también en el sector público se da de que justamente también existen algunos derechos que se tienen que respetar, tanto en el sector privado como en el sector público se da de la misma manera. Y acá, por ejemplo, vamos a revisar el artículo 15 de que todas las personas tienen un derecho a la promoción y el ingreso a una carrera funcionaria. Ahora, en el estatuto administrativo de la carrera funcionaria como tal, existe, se va realizando a través de dinámicas que tienen que ver con respecto al cumplimiento de ciertos indicadores, generación de estudios, evaluación por parte de la jefatura, y de ahí van accediendo a distintos grados. Eso existe en el sector privado también y lo conocemos como un programa de desarrollo de personas que cada empresa lo puede ir realizando de distintas maneras. Siempre es importante reconocer de que justamente este plan de acción que nos hablaba Pablo, debemos llevarlo justamente a la interna de recursos humanos. ¿Y cómo lo llevamos? Bueno, revisando también cómo generamos un diagnóstico dentro de la empresa para detectar cuántas personas tenemos y qué tan diversa existe, también debemos detectar en la interna cómo recursos humanos pueden alinearse a este plan de acción. Y debemos revisar también si tenemos los departamentos suficientes o cuáles son las actividades que se van desarrollando. Por lo tanto, existe el onboarding o inducción de personal, el desarrollo, la capacitación, la evaluación de desempeño, reclutamiento y selección, remuneración, la compensación, planificación de cargos, contratación, relaciones laborales, seguridad laboral, la inclusión con la llegada de la ley 21.115 y también la 21.275, las comunidades, bienestar y el control.
Desde ahí en la interna debemos revisar cómo recursos humanos se hace partícipe de este plan de acción que queremos desarrollar. Digamos entonces. Entonces, ¿cómo bajamos toda esta información de las metas, el plan de acción, los indicadores, los pasos en recursos humanos, generar estas alianzas estratégicas y llevar los indicadores? Primero, si queremos y tenemos la convicción de querer generar instancias de diversidad e inclusión, y ese va a ser parte de nuestros ejes estratégicos a desarrollar a un corto, mediano y largo plazo, primero, debemos generar el compromiso de la alta dirección. Eso es fundamental, hablar directamente con el gerente general, el CEO, las personas que administran la compañía, para establecer cuáles van a ser nuestras prioridades, nuestros focos, cómo se va a implementar el plan de acción, si vamos a trabajar primero con las primeras líneas, vamos a trabajar directamente con los equipos de trabajo, quizás vamos a partir con un piloto. Ya Pablo nos dijo que no existe una forma única de implementar la diversidad e inclusión en las empresas. Por lo tanto, es sumamente importante, primero, tener el compromiso de la alta dirección y definir las prioridades. Como segundo paso, generar el diagnóstico. Hoy en día, dentro de las empresas, quizás de manera indirecta, han generado instancias donde la cultura organizacional ya es inclusiva. Con la llegada de la ley de inclusión laboral, que asegura una cuota correspondiente al 1% en las empresas, ya hay empresas que han avanzado justamente con incluir personas con discapacidad, pero también quizás se ven enfrentados a otras diversidades. Estamos hablando de adultos mayores, podemos hablar del enfoque de género, hablamos de migrantes, hablamos de personas de la tercera edad, hablamos también de personas que pertenecen al colectivo LGTBIQ+, personas con antecedentes penales, entre otras. Por lo tanto, desde ahí es importante la generación de un diagnóstico para saber cuánto hemos avanzado en la interna en el respeto estricto de los términos de la diversidad e inclusión. Si tenemos procesos, tenemos procedimientos, tenemos protocolos, están incorporados en el reglamento interno, no hay sanciones contra cualquier tipo de discriminación. Es importante ver un diagnóstico tanto de los trabajadores, pero también de nuestros procesos internos. Quizás ya anteriormente, quizás una persona hizo algún manual, hizo un procedimiento, por lo tanto es importante saber cómo está el diagnóstico, sacar la fotografía de la organización, en términos simples. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Desde ahí, debemos nosotros en la interna definir la ruta. ¿Cuáles van a ser nuestros grupos de la diversidad que vamos a empezar a trabajar? Vamos a comenzar con un piloto en un área específica, va a ser un cargo en particular. Esa definición de ruta es parte importante de lo que se tiene que ir desarrollando. Ahora, todo lo que nos estamos indicando a través de Pablo, lo que le estoy explicando yo, no es algo que ustedes deben realizar como un paso a paso, sino que son sugerencias desde la humildad de que nosotros sabemos más o menos que esto les resultó para que ustedes lo puedan implementar en sus empresas. Desde ahí, trabajar con los grupos de la diversidad es súper importante porque técnicamente, si queremos atender todas las diversidades, debemos generar prioridades. Esto también es un camino de ensayo-error, donde la oportunidad de mejora es algo permanente que tienen que incorporar en sus procesos y acciones que vayan realizando. También es importante, como sale ahí, establecer normas y políticas. Es importante adaptar políticas. ¿Por qué? Porque va a generar todo el marco de acción donde nosotros vamos a ir realizando estas intervenciones. Si ustedes lo quieren llevar como a una categoría especial de saber qué es lo primero es la política. Yo debo establecer un marco de acción donde voy a operar. Después, en la interna, ya trabajo en las normas, trabajo en los procesos, en los procedimientos y en los protocolos. Eso es la forma correcta de ir generando todo el marco de acción donde voy a atender a los grupos de la diversidad. Ahora bien, acá estamos poniendo especial atención a los grupos de la diversidad, pero esto no resta al resto de los trabajadores. Muchas veces siempre pasa de que uno dice, vamos a trabajar una política de diversidad e inclusión. Bueno, yo no soy parte de la diversidad, no me van a atender a mí. Estamos hablando del grupo total de trabajadores. Bien, no estamos generando un grupo excluyente, porque justamente la diversidad e inclusión es incluir a todos los trabajadores, entendiendo que existen distintos tipos de pensamientos, formas de expresarse, opciones sexuales, entre otros. También es importante generar campañas de sensibilización y capacitación. Hoy en día en la educación en Chile no aborda
los derechos humanos, los derechos fundamentales, ni tampoco se habla de diversidad e inclusión. Por lo tanto, parte importante de este plan también es incorporar la sensibilización y capacitación permanente. También es importante entender de que la sensibilización y capacitación no es la solución a todos los problemas. Se cree y se estima de que si tenemos una brecha, vamos a cubrir con sensibilización y capacitación. Y no siempre es así. Debemos aprender y explicar de que la sensibilización y capacitación es una herramienta que nos permite entregar conocimientos y conceptos claves de cómo dirigirnos a un grupo de la diversidad o cómo atender en la interna por qué es tan importante respetar la política o por qué una acción que yo considero que es normal puede ofender a una persona. Bien, siempre es importante entender de que hay un contexto a nivel laboral. Cuando se intercruza lo laboral y lo personal, se van produciendo problemas, pero siempre es bueno educar, capacitar y sensibilizar. Sigamos. Existen buenas prácticas laborales, por cierto, por lo tanto, un consejo que también le podemos ir dando es revisar qué es lo que está haciendo el otro. Pablo nos entregó una normativa que nos permite, en el fondo, generar una estrategia de este manual de inclusión y diversidad. Por lo tanto, desde ahí podemos sacar buenas prácticas, pero igual que este manual, existen otros. Por ejemplo, un manual sobre la diversidad e inclusión de la Fundación TACAL es súper bueno y nos permite generar acciones y prácticas para poder adaptarnos a nuestras propias realidades. Por lo tanto, siempre es importante estar en constante comunicación con las otras áreas, compartir experiencias, visitar webinars, investigar, aprovechar todas las instancias de aprendizaje. Y las buenas prácticas laborales nos permiten, por ejemplo, establecer temas tan importantes como la conciliación. Hoy en día las formas de trabajo cambiaron, las dinámicas organizacionales también, y nos genera ver cómo, por ejemplo, podemos incorporar un engagement con las personas que trabajan desde la casa o que hacen un sistema híbrido. Desde ahí es importante ver, revisar cuáles son las buenas prácticas y poder replicarlas siempre en nuestra propia organización, entendiendo que en nuestra organización debemos contar con particularidades, desde un tema presupuestal hasta la dinámica cultural, que es súper importante establecer. Sigamos. La medicina y el monitoreo se pueden dar en diferentes ámbitos y es importante monitorear porque justamente todas estas estrategias, cuando vamos a presentarlas directamente a nuestro gerente general o al CEO de la compañía o a los directivos, nos van a preguntar, ¿qué ganamos con esto? ¿Bien? Y siempre hay que buscar un equilibrio. Por lo tanto, el medir debe ser parte importante de lo que ustedes deben realizar dentro de una estrategia. Y por lo mismo, siempre antes y después es importante. Antes en el diagnóstico y después de la intervención. Algunos indicadores que vamos a ver de manera muy general, por un tema de tiempo no vamos a poder entrar en detalle, son de onboarding, de desarrollo, de reclutamiento y selección, remuneraciones, inclusión y la diversidad. Vamos entonces. En onboarding y capacitación podemos saber siempre una combinación de aspectos cualitativos y cuantitativos. Eso es sumamente importante entenderlo. Es importante saber de que pueden existir aspectos cualitativos de cómo medirlos, pero también es importante llevar los números, como lo que estamos desarrollando. Por lo tanto, acá lo que podemos hacer en términos cualitativos, saber la satisfacción de los participantes con respecto al curso, satisfacción de los participantes con respecto a el material, el relator, lo aprendido, etc. También puede ser por parte de la jefatura. Es importante también revisar si el onboarding o la capacitación tuvo efecto para ver el rendimiento del personal cuando ingresa a trabajar. Por lo tanto, ahí es importante medir aspectos específicos con respecto al puesto de trabajo. También podemos verlo a través de la retención de manera indirecta para ver cuántas personas ingresaron el primer mes y cuántos salieron, por ejemplo. También es importante revisar los tiempos. Bien, sigamos. El desarrollo y el desempeño, un indicador súper importante de revisar. ¿Cómo generamos el desarrollo? ¿Cómo vemos el desempeño de las personas? Por lo tanto, ahí la evaluación de desempeño es importante y ver qué tipo de evaluación se va a realizar y a través de qué escala. Por ejemplo, voy a utilizar un Runliker, hay que revisarlo también. También podemos revisar las competencias del cargo que están dentro del perfil y extrapolarlas directamente a la evaluación de desempeño.
También podemos revisar el desarrollo, por ejemplo, de cuántas personas ingresaron a un puesto de trabajo y fueron ascendidas. Bien, eso también lo podemos ver en términos generales. O análisis de la productividad también, cantidad de tareas completadas, los tiempos de respuesta, etc. Y también podemos revisar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la percepción con respecto al desempeño y el desarrollo de carrera por parte del trabajador con respecto a la empresa. Eso también es importante. Sigamos. En reclutamiento y selección tenemos múltiples indicadores, pero los que más se utilizan son los tiempos de respuesta en cuanto a un reclutamiento y selección, los tiempos de la contratación desde que me pidieron el cargo hasta que la persona ingresó a trabajar, el cierre efectivo en cuanto a las búsquedas y selección de personal, los costos de contratación implicados, es decir, cuánto es lo que yo invertí en buscar a una persona versus el retorno que me genera dentro de la organización, y la aceptación fundamental con respecto a la oferta de candidatos. Acá es importante revisar de que justamente los indicadores no se tienen que mirar de manera aislada, también se pueden integrar. Si yo tengo una tasa alta de rechazos de una oferta laboral, es porque quizás en la interna la oferta de trabajo no es la adecuada, o en la interna el prestigio de la compañía no es el óptimo. Eso también es importante. Bien, hacer los cruces. En remuneraciones, podemos revisar, por ejemplo, el promedio de compensación, desde la remuneración más baja a la más alta, revisar la cantidad promedio que se paga en el mercado versus en la interna. Podemos revisar también la ejecución práctica del ejercicio remuneracional del equipo de remuneraciones, cuántas liquidaciones realizaron, en qué periodo. También podemos revisar las brechas salariales en términos de compensación, medirnos en la interna, qué tan lejano es un cargo a nivel operativo, a nivel estratégico gerencial, desde lo macro o por departamento también, cuánto es lo que gana un analista versus lo que gana una jefatura. Es importante mantener el equilibrio, por cierto, porque justamente las remuneraciones, la compensación debe ser parte de una política integral dentro de la diversidad e inclusión, y también en la interna uno siempre tiende a compararse. Bien, es importante revisar eso también. La inclusión. Siempre es importante revisar la diversidad demográfica, que es parte del mapa que nos enseñó Pablo, pero también en la interna debemos saber cuántas personas hoy en día pertenecen al grupo de la diversidad y específicamente al grupo de personas con discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad tienen? Si están acreditados o no, me suman para la ley de cuotas, tengo que hacer intervención a través del gestor laboral. Es importante revisar ese indicador. También revisar la retención de los trabajadores subrepresentados, que son el grupo que estamos abordando hoy en día en el webinar. Cuánto es el total, en qué área están, en qué cargos se desenvuelven, es fundamental revisarlo. La tasa de promoción también, cuál es el impacto de ellos versus la gestión que se realizan a través del desarrollo de personas, han podido escalar posiciones dentro de la organización o solamente han quedado remitidos a un puesto específico. La satisfacción de los propios trabajadores con respecto a la diversidad e inclusión dentro de la organización también es un dato cualitativo muy importante de ir midiendo, y la participación en los programas de inclusión. También en el caso de que tuviéramos algún tipo de apresto y quisiéramos colaborar con personas del grupo, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con los aspectos de la diversidad e inclusión, o personas con discapacidad, o migrantes, o mujeres que no tienen experiencia laboral y los quiero capacitar, bueno, tengo que revisar también cuál es la participación efectiva en el programa y cuántas lograron insertarse laboralmente. Es sumamente importante revisar este indicador. El detalle de cada uno de las fórmulas está presente en la PPT que se va a enviar, por lo que tengo entendido. Así que no se preocupen por eso. Y la diversidad también es importante. Conocer aspectos tan importantes como, por ejemplo, el número de trabajadores extranjeros. Hoy en día la legislación permite el 15%. Diversidad de género, cuántos hombres y mujeres existen en la empresa. Podríamos revisar cuántas personas son del colectivo LGTBIQ+, por cierto, también podría ser. La diversidad de edades a través de las generaciones. La diversidad de antecedentes digitales, cuántas personas manejan en términos digital la educación para poder abordar
Eso es un aspecto súper importante porque si yo quiero revisar capacitaciones con las personas y no tienen el conocimiento digital para sumarse, bueno, voy a tener que hacer adaptaciones o quizás hacer adaptaciones también para grupos que tienen que ver con la discapacidad. Por eso es súper importante revisar los mapas estratégicos, generar un diagnóstico y de ahí generar toda la estrategia que uno quiere realizar. ¿Bien? Eso por mi parte, en la parte de monitoreo y medición. Viene una lámina más al parecer, ¿o no? Pero viene No, el cierre estamos. efectivo. Muchas Vale, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por tu presentación. Sin duda, siempre es importante tener en consideración también las dimensiones de la normativa, como veíamos al principio, también el ámbito más operativo, más práctico, en torno a la diversidad, equidad e inclusión. Muchas gracias por eso. Bueno, ahora como le había adelantado, nos quedan un par de minutos, así que nuestros expositores estarán respondiendo las preguntas que hayan podido surgir durante el desarrollo de cada una de las presentaciones. Vamos a revisar el chat, vi que habían algunas preguntas. Voy a ir arriba para ir en orden. Primero, José Rodríguez nos pregunta, para Pablo, dice, en su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos en crear una cultura de lugar de trabajo de diversidad, equidad e inclusión especialmente? Bien, gracias por la pregunta. Difícil pregunta que nos trae José. Desafíos de la cultura. Yo creo que aquí también esto se puede complementar mucho, por supuesto, pero yo creo que efectivamente algunos desafíos son desafíos, algunos que tienen que ver harto con lo cultural. Yo creo que lo cultural más allá de la empresa, digamos. Hay algunas barreras que consideramos que a veces estos temas hoy en día a nivel social, muchos de ellos no terminan no tenemos un acuerdo al respecto. Muchos temas son temas bastante sensibles, temas políticos, algunas veces se cruzan muchas ideas. Entonces yo creo que eso muchas veces obviamente a las empresas nos asusta. ¿Ya? No sé, no, quizá nos espanta, obviamente, quizá en los niveles directivos también pueden replicarse esas conversaciones, esas dificultades. Entonces yo creo que eso es uno de los elementos quizá más difíciles de la cultura y por supuesto, eh, quizá algo que cuando ya estamos avanzando otra cosa que creo que puede ser quizá un desafío importante es el ser consistente con lo que estamos haciendo. Y ahí yo creo que algunas de las cosas que aporté en mi presentación creo que pueden ser útiles. El hecho de, eh, a veces cuando nosotros comunicamos muchísimas cosas que estamos haciendo y en el fondo somos inclusivos y diversos en todos los sentidos y no tenemos tampoco una bajada de qué estamos entendiendo hoy en día por cada uno de esos aspectos y que la gente de nuestra empresa realmente pueda estar mirando qué es lo que concretamente estamos haciendo con ideas claras, quizá conceptos no tan complejos, pero conceptos claros, un par de conceptos, ideas, fuerzas que nos ayuden a impulsar eso, yo creo que es súper importante, porque de esa manera podemos transmitir coherencia con lo que vamos haciendo y eso ayuda a que después las acciones que vamos ejecutando en nuestros planes de acción sean coherentes con lo que dijimos y eso ayuda a que efectivamente se valore un aspecto. Y obviamente en los indicadores que vamos a tener finalmente de eso es la tasa de involucramiento de las personas, en las capacitaciones que hacemos, las tasas de respuesta en las distintas encuestas que vamos enviando la materia, la motivación de participar en los ERGs, los grupos, digamos, de afinidad que podamos tener. Entonces, así es como se empieza a generar y obviamente se empieza a ver una cultura. Pero no quiero extenderme demasiado, pero es una pregunta interesante, compleja de todas maneras. No sé si José quiere aportar algo ahí. Buenísimo, Pablo. Sí, mira, justamente ahí también viene una pregunta para José Luis de parte de Consuelo que tiene mucho que ver con eso. Nos dice, desde su experiencia, ¿cómo han realizado un involucramiento efectivo de las y los colaboradores desde la dirección a todos los niveles en la gestión de la diversidad, equidad e inclusión? Bueno, ¿cómo se ha generado todo un plan de involucramiento? Primero, en el fondo, dando a conocer lo que hoy en día sucede en las empresas. Es súper importante compartir los diagnósticos organizacionales, es sumamente importante. Otra de las medidas correspondientes con respecto al involucramiento tiene que ver con la sensibilización y también con respecto a temas tan duros como, por ejemplo,
el tema de las tasas de discriminación, los casos de acoso que se pueden dar dentro de la organización. También esos datos que son más bien duros sirven como estrategia para involucrar a todas las unidades. La tasa de rotación dentro de una empresa, porque se da, aplicar una encuesta de salida, también son herramientas que nos permiten poder generar todo un involucramiento de toda la organización con respecto a la estrategia que nosotros estamos desarrollando. Cristian estaba contestando en el chat una pregunta con respecto a capacitación también, y ahí le entregué la respuesta. Sí, claro, sí, también he visto que Alan Méndez había consultado justamente cuál sería la medición y el monitoreo que se debe realizar desde el área de capacitación para favorecer la inclusión. Ahí vi que tu respuesta decía, claro, el cumplimiento del plan de capacitación en términos del porcentaje, ¿no es cierto?, la tasa de aprobación del curso, de los talleres, percepción, satisfacción en torno a estos mismos, entre otros. Ahí espero haya quedado esa duda ahí saldada con la respuesta de José Luis. Ahí también, bueno, Julián nos preguntaba, para Pablo, cómo poder movilizar a los tomadores de decisiones, importante, en las organizaciones de la perspectiva de los desafíos de la diversidad, equidad e inclusión, buscando promover la transformación. Buena pregunta. Es una súper buena pregunta la que nos trae Julián. Ahí yo creo que si puedo ofrecer algo ahí, yo creo que en las organizaciones tenemos que, quienes estamos impulsando estos temas, tenemos que ser hábiles también en identificar cuáles van a ser los aliados. Eh, Siempre estos temas, o sea, si llegamos a esto y llegamos que esto ya se puede hablar en la organización, es porque algún nivel de afinidad puede existir, por supuesto, rara vez total, pero sí podemos detectar quizá que existen quizá algún director, algún gerente que le interesa estos temas, está más abierto, abierta a conversar estos temas. Y ahí es donde efectivamente debemos impulsar el conseguir aliados que puedan impulsar, respaldar, darle un espaldarazo fuerte a lo que vamos haciendo. Obviamente consensuado. Yo creo que esto tiene que ser bastante conversado y de alguna manera está ahí la oportunidad de ir convirtiendo a esas personas también en agentes de cambio, de cómo van impulsando y comunicando esta estrategia, participando en foros, participando en conversaciones con otras empresas, y de ahí, de alguna manera, es una oportunidad también para estos líderes de la empresa en que puedan posicionarse en temas y poder estar comunicando, darle harta fuerza y visibilidad también. Eso es bien importante para las empresas. Obviamente las empresas que avanzan en diversidad y inclusión quieren ser reconocidas en esta temática, quieren poder aportar algo, quieren construir. De alguna manera eso también es lo que las moviliza. Entonces, de alguna manera, si logramos conectar algunos liderazgos con los espacios de aparecer en esas temáticas, estar sacando su voz y estar comunicando lo que la empresa está comprometiéndose, puede ser también algo muy potente para beneficiar también a la compañía. Gracias por la pregunta. Gracias a ti, Pablo, por esa gran respuesta. Ahí, la última consulta, bueno, José Luis también ahí la respondió en el chat, también quiero hacerla ahí para todos. Habían consultado, Gonzalo, qué iniciativas o programas han sido más efectivos en Chile para promover la diversidad e inclusión en el ámbito laboral y también cómo han beneficiado a las empresas y los trabajadores. Ahí José Luis nos dice que los programas más efectivos van a depender del contexto organizacional, claro que sí, algo muy importante, la empresa también y la estrategia. Sin embargo, en términos generales, sensibilización, visibilidad y capacitación suma el promover la diversidad. Claro, y son las estrategias más recurrentes, ¿no es cierto?, más utilizadas y las más efectivas también por lo mismo. Bueno, así llegamos al final de nuestro webinar Diversidad en Números. Antes de cerrar, eso sí, quisiera que pudieran encender sus cámaras para que podamos tomarnos una screenshot, una fotito, ahí para que quede como registro de la convocatoria y también de la participación de cada una y cada uno de ustedes. Ahí veo que Fedora ya nos prendió su camarita, también sería genial si nosotros también pudiera hacerlo para que nos tomemos esa screenshot. Ahí Daniel, José y Tom me dicen cuando esté listo más. Buenísimo, veo que se van prendiendo las camaritas. Gracias, Fernando Marla. Vale, ahí viene la screenshot. Voy a contar hasta 3, 1, 2 y viene.
Genial, buenísimo. Bueno, ha sido un verdadero placer, un gusto el día de hoy tenerlo a todos y a todas aquí compartiendo conocimientos, perspectivas sobre este tema que todos y todas los que estamos acá, ¿no es cierto?, consideramos tan crucial. Realmente no me queda más que agradecer a nuestros expositores, a Pablo, a José Luis y a cada uno de ustedes por compartir sus experiencias, sus conocimientos, por hacer las preguntas también que les fueron ahí surgiendo. Espero que tengan un excelente día, una excelente semana. Muchas gracias por venir y acompañarnos. Gracias, Muchas Bianca, gracias. gracias, Maritza. Muchas gracias.